cómo clasifica un atleta para ser paralímpico, ¿verdad? Versus tal vez lo que son las Olimpiadas especiales y las Olimpiadas como tal, ¿verdad? Tal vez expliquémosle a la gente cuál es la diferencia. Toda actividad adaptada se puede llamar deporte adaptado o actividad física adaptada, que no precisamente es un deporte paralímpico. Funciona igual que las Olimpiadas, no todo deporte es deporte olímpico. Ya con solo eso es una gran diferencia, porque entonces hay que ver cuál es la lista de deportes paralímpicos que hay, ¿verdad? Que es una lista oficial y todo, ¿verdad? Y en cuanto a quienes pueden participar en este proceso paralímpico, es gente que generalmente tiene una discapacidad física, ¿verdad? No necesariamente cognitiva, ¿o también? Sí, también son 3 discapacidades con las que se trabajan, digamos, como 3 grupos: okay. Discapacidad visual, discapacidad física y discapacidad cognitiva o intelectual, ¿verdad? Y algo que veía mucho en los gimnasios era como este discurso que a veces es muy intenso, como de quememos las calorías, ¿verdad? Quememos lo que comimos ayer y cambiemos el cuerpo y un montón de cosas más, que yo sinceramente nunca fui parte de ese discurso por mi historia personal. ¿Qué es lo que hace que las personas tengan ese clic, ¿verdad? Ese gusanito de lo intento y no lo logro, lo intento y no lo logro, y de repente lo intentan y lo lograron, ¿verdad? Hay mucha gente que se mete al gimnasio, o la gran mayoría, porque yo digo que es el que mejor mercadeo tiene, ¿verdad? O sea, es como pensamos en ejercicio, puedo comenzar a hacer algo y me meto en el gimnasio. Y en Costa Rica hay una cantidad, o sea, increíble de lugares de acondicionamiento físico, entonces es lo más accesible. Entonces me meto porque es lo que más conozco, o lo que más se conoce, pero no precisamente es lo que me va a hacer bien, o sea, claro, mi espacio, ¿verdad? Y entonces, lo primero, antes de meterse de una vez a algún lugar o antes de comenzar a hacer ejercicio, es como preguntarse, ¿para qué lo voy a hacer? Bueno, bienvenidos a un episodio más de Una Hora AMRAP, el podcast traído a ustedes por Doer Fitness. Hoy estamos con Gretel Zanabria. Gretel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Gonzalo? Todo bien, por dicha, qué bueno tenerte por acá. Gracias. Gretel, ahora hablábamos casi que empezamos el podcast fuera de micrófonos y fuera cámaras y estoy realmente yo hoy muy emocionado de compartir con vos, porque creo que es un approach y un tema súper interesante para mí que no hemos tocado antes en el podcast. Entonces pues estoy bastante emocionado y yo sé que a la gente le va a gustar muchísimo también. Gretel, sos licenciada en psicología y además estás muy ligada al deporte. Contanos un poquito de tu historia, de cómo llegaste a donde estás y también para que la gente te conozca un poco. Okay. Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a los que están atentos al podcast también. Bueno, Gonzalo, la forma en la que yo intenté ir ligando todo lo que yo fui estudiando fue como con el pasar de los años. Puedo decir que, no sé, más de 10 años tal vez. Yo soy psicóloga, pero lo primero que saqué fue sociología, que es una carrera como que te ayuda a tener mucho pensamiento crítico, a analizar muchas cosas, ¿verdad? Como fueron 2 carreras en la UCR, que se dura toda la vida, ¿verdad? Paralelamente siempre me interesó mucho la parte deportiva. Yo nunca fui deportista, así como tal, con el título. Comencé a hacer ejercicio como el gimnasio a los 16, por ahí, por mi papá, ¿verdad? Bueno, por mis papás en realidad. Y cuando comencé, como a los 21, como a hacer aguas abiertas y un montón de cosas más, comencé como a, no sé, como a analizar un poco esos espacios deportivos desde la parte de sociología, ¿verdad? Y me comenzó a interesar un poco más. Como a los 21, igual parecido, 22, comencé a meterme más a nivel de trabajo, ¿verdad? Comencé a sacar un curso para ser instructora de spinning, entonces comencé a trabajar dando clases de spinning y después de entrenamiento personal, y ahí me fui, digamos, como trabajando, como dando clases grupales y como siendo instructora, y trabajaba mucho en los gimnasios, ¿verdad? En diferentes, acá en San José, en Cartago, ¿verdad? Por todo lado. Y algo que veía mucho en los gimnasios era como este discurso que a veces es muy intenso, como de quememos las calorías, ¿verdad? Quememos lo que comimos ayer y cambiemos el cuerpo y un montón de cosas más, que yo sinceramente nunca fui parte de ese discurso por mi historia personal, ¿verdad? O sea, como por la relación con la comida, con el cuerpo y un montón de cosas más. Entonces yo como instructora quise seguir haciendo un poquito el cambio,
Entonces, en las clases de spinning intentaba no decir eso y enfocarme más en disfrutemos, en que también se puede comer así, también se puede moverse. Y poquito a poco como que fue haciendo ese discurso en las clases. Igual, ese fue como mi trabajo, ¿verdad? Sí, perdona que te interrumpa ahí. Estuve viendo tus redes sociales y justo porque diste en ese tema me acordé de una historia que leí que no sé si era cuando estabas empezando y si es en este momento en el tiempo, pero que estabas haciendo como las mediciones con un paciente y la señora, era una señora, entiendo, y tal vez contar un poco de esa historia como para entrar, para que la gente... Sí, te fuiste como bastante atrás en los posts. Sí, no, yo creo. Hice mi tarea. Qué bueno. Sí, eso fue uno de los momentos más importantes ya trabajando como entrenadora, digamos, como entrenadora de pesas, de planta. Okay. Tenía que hacer una capacitación para esa primera evaluación, ¿verdad? Y era de observadora, entonces tenía que estar a la par. Era una señora, una mamá, digamos, ni la menor idea de cuántos años tenía, y todo el momento de esa cita de evaluación, que es importante, ¿verdad? Porque ese es el primer contacto con el gimnasio. Claro. Eran como de lo que siempre hacen, ¿verdad? Medir, pesar, ciertos como tal vez pruebas de rendimiento, digamos, como plancha, cosas así. Y la señora pasó todo el rato así, ¿verdad? Como viendo para el suelo. Y la instructora le decía de todo lo que fijo ya sabía, ¿verdad? Como todo lo mal que estaba. A mí ese momento me impactó mucho porque nunca hubo como una conversación real, como de, bueno, ¿por qué estás así? ¿Qué te trae acá? O sea, como un tema más como persona a persona, que sé que no todos tienen como ese enfoque, porque al final creo que eso, al menos de mi parte, y lo traigo mucho, la parte de psico, la parte de socio, ¿verdad? Como escuchar a la persona. Pero ese momento yo dije, yo no quiero reproducir nada de esto. Cuando yo comencé a trabajar, digamos, mis programas de entrenamiento, que fue como por un tiempito también, intentaba, o sea, alejarme por completo de eso, ¿verdad? O sea, claro. como de, o sea, sé que es importante para muchas personas la parte física, o sea, yo no digo que no, nada más lo que intento es ampliar el abanico, ¿verdad? De decir, ok, ¿qué pasa si alguien llega y te dice como, quiero hacer ejercicio por mi salud mental o para sentirme bien? O sea... Que creo que hoy en día o sea, no tengo el dato exacto, pero estoy seguro que hoy en día, con toda la apertura que ha habido con este tema, es una de las razones, o una de las razones por las cuales la gente busca más el ejercicio. Ya no solo es quiero estar rayado, fuerte, musculoso, sino que quiero ese break o el ejercicio es mi anestesia para lo que sea, y es un tema más mental, me imagino. Es que la pandemia también llegó a cambiarnos mucho. Claro. Y la forma en la que nos relacionamos con el espacio, con el cuerpo, con la salud física. Bueno, la pandemia creo que llegó a poner a la salud mental en tope, ¿verdad? Yo comencé a dar consulta, o sea, coincidió, bueno, parte de ese proceso, ¿verdad? Como para retomar un poquito. Sí, perdón que te interrumpí. Es que quería hacer ese paréntesis porque yo me acuerdo que esa historia, yo la leí, cuando la leí, y yo pues nunca estuve en una posición similar, pero sí presencié cosas, porque yo por un tiempo di clases de CrossFit y yo me acuerdo de llegar y inclusive muchas veces probablemente yo también lo hice sin estar consciente de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y como decirle a la persona que estaba por primera vez teniendo la introducción a algo físico, tal vez como, madre, no, la sentadilla está mal, eso está mal, y todo era mal, y yo dije, puchica, tal vez en algún punto yo hice eso y estuvo mal, correcto. Sí, es que lo que le enseñan a uno cuando entra al mundo del ejercicio, y más como entrenador, ¿verdad? Exacto, o sea, como ponerle la meta. Al final yo creo que son buenas intenciones de las personas que están en esa posición de que te quieren ayudar, pero tal vez la forma de canalizar es lo que no llega adecuadamente a la persona que está tratando de recibir el servicio. De canalizar y de leer, ¿verdad? O sea, creo que uno puede ir viendo si la persona se está sintiendo cómoda o si quiere decir algo más. Es como parte como de ese primer acercamiento. Sí, te entiendo, pero te interrumpí. Sí, seguimos con tu historia. Sí. Te decía que estuve trabajando como en esa área de ejercicio desde los 21 más o menos, y abrí la página Body Positive Workout, qué sé yo, que puede tener como unos 5 años más o menos. Okay. Que ahí fue cuando ya intenté como centralizar todo, ¿verdad? O sea, como ser crítica del discurso, digamos, hegemónico digamos, del deporte y del ejercicio, que se enfoca solo en cambiar el cuerpo y abrirlo un poquito más, y poner siempre de importancia la parte de salud mental, ¿verdad? Y seguía trabajando en eso, ¿verdad? Y llegó pandemia,
¿verdad? Yo daba clases de yoga, ¿verdad? Porque también soy profe de yoga, yoga inclusivo, o sea, un montón de cosas y entonces trabajaba mucho en eso. Llegó la pandemia y como todos los que trabajamos en la parte deportiva fue como... Sí, hay que ver qué hacemos. Reinventarse. ¿Cómo nos reinventamos? Exacto. Y para eso yo ya estaba graduada de psicología, ¿verdad? Entonces ya tenía bachiller en socio y licenciatura en psico. Mi intención nunca fue realmente como full dedicarme a la psicología, pero llegó la pandemia. Y en eso de dar clases virtuales, la parte económica, ¿verdad? Como que se fue al suelo y yo también colapsé. O sea, mentalmente y emocionalmente colapsé. Y ahí mi familia me dijo, ¿por qué no te abrís un consultorio? ¿Verdad? Mi intención ya era ir cambiando, que la gente dejara de conocerme por ser entrenadora o instructora y que comenzara a conocerme como psicóloga. Ese cambio, digamos, lo hice en el 2020, pero fue como, o sea, hacia mitad del 2020 fue cuando abrí el consultorio de psico general y tirarme al agua. ¿Verdad? Abriste el consultorio en media pandemia. En media pandemia, sí, en junio del 2020. Bueno, muy gata. ¿Y tenías, podías tener consulta presencial o todo lo hiciste? Al principio todo fue virtual. Okay. Y ya tuve el primer paciente presencial que así, o sea, me removió todo, casi me vomito después, porque también era como mis primeras veces, ¿verdad? Y pues el consultorio, por dicha, debido a que mucha gente me conocía por la página, ¿verdad? Comenzó a surgir también más y entonces al final fui como alejándome de las clases grupales en sí, o sea, como trabajo, pero la página siempre, porque es un discurso que creo que es necesario. Claro. Y después me fui por el tema de psicología general y ahí un poco deportiva y en el año pasado me salió la oportunidad de que me contrataran en el Comité Paralímpico Nacional. Entonces, que era uno de mis sueños, porque siempre ha sido uno de mis sueños a nivel deportivo, como acompañar a un atleta, pero un paratleta, que siempre fue como lo que más me llamó la atención, el tema de discapacidad. Por eso siempre estaba metida como en cosillas de entrenamiento adaptado y cosas así. Y apenas me llamaron, yo dije, o sea... ¿Cómo conseguiste ese contacto? De la nada. Una colega me recomendó, o sea, andaban buscando, una colega me recomendó, me contactaron, mandé el currículum como en enero, y hasta abril tal vez fue cuando ya comenzaron con el proceso, y sí, como abril, mayo, no, o sea, ni siquiera me acuerdo, y de a tirarse al agua, y al final, por dicho, me dijeron que sí. Y ahí sí tuve que dejar por completo la parte de clases grupales porque ya no podía estar viajando al Estadio Nacional y el consultorio privado. Y entonces en ese momento no estoy dando clases grupales. Pero por una cuestión de tiempo. Contanos y contarle a la gente cuál es la diferencia, porque lo hablábamos también fuera de micrófonos, pero para mí este es un punto súper importante de tocar, entender la diferencia. ¿O qué hace, o sea, cómo clasifica a un atleta para ser paralímpico, ¿verdad? Versus tal vez lo que son las Olimpiadas especiales y las Olimpiadas como tal, ¿verdad? Tal vez expliquémosle a la gente cuál es la diferencia para ponernos en contexto y entender, ya después profundizar un poquito más en lo que haces. Sí, a nivel de entrenamiento o deporte adaptado, ¿verdad? Cualquier actividad adaptada, o sea, digamos, por ejemplo, yoga inclusivo, también creo que hay pulsos adaptados, o sea, toda actividad adaptada se puede llamar deporte adaptado o actividad física adaptada, que no precisamente es un deporte paralímpico. Funciona igual que las Olimpiadas, no todo deporte es deporte olímpico, claro. ¿Verdad? Por ejemplo, en las últimas, creo que el de Kenneth Tencio, creo que fue como la primera vez que participaba. Sí. Yo creo que los deportes que no son olímpicos están antes o sea, pasan como por un proceso para llegar a ser olímpicos. Creo que hay unos requisitos como que se tienen que jugar en todo el mundo y demás, pero digamos están los World Games que son como el proceso antes de que un deporte sea olímpico, pero sí, correcto, no todos. No creo todos. que el de Kenneth pasó por ese proceso y ya al final llegó BMX a ser olímpico. Es exactamente lo mismo para la parte paralímpica, o sea, no todo deporte adaptado o para deporte es deporte paralímpico. Okay. Entonces, ya con solo eso es una gran diferencia, porque entonces hay que ver cuál es la lista de deportes paralímpicos que hay, ¿verdad? Que es una lista oficial y todo, ¿verdad? Y en cuanto a quienes pueden participar en este proceso paralímpico, es gente que generalmente tiene una discapacidad física, ¿verdad? No necesariamente cognitiva, ¿o también? Sí, también. Son 3 discapacidades con las que se trabajan, digamos, como 3 grupos. Okay. Discapacidad visual, discapacidad física y discapacidad cognitiva o intelectual, ¿verdad?
Discapacidad, por ejemplo, auditiva, está afuera porque tiene sus propias olimpiadas, que son las sordolimpiadas, ¿verdad? Okay. Entonces, A veces eso no lo sabía. Sí, entonces, sí, casi nadie lo sabe porque es como un dato curioso también. Entonces, por ejemplo, como comité, o sea, como deporte paralímpico, nosotros no trabajamos con esa discapacidad, solo con esos 3 grupos, ¿verdad? Física, visual, intelectual también. ¿Y cómo la dividís de las Olimpiadas Especiales? Primero, o sea, ¿cómo la separás? A nivel estructural son 2 cosas por completo distintos, ¿verdad? Son, digamos, las Olimpiadas Especiales es toda una estructura internacional por completo distinta, empezando por ahí. Y segundo, la parte deportiva, la parte de clasificación y todo también es súper diferente, ¿verdad? Básicamente son entidades completamente no distintas. es que, digamos, que llega un atleta y pasa por un proceso de selección y dice, no, usted aplica para las Olimpiadas Especiales o para las Paralimpiadas. No, o sea, es por completo aparte. Ya, es otra cosa nueva que aprendí hoy. Bueno, ya sabes. Sí. Y a nivel deportivo, pues hay un poco de todo, ¿verdad? Hay atletismo, ciclismo, powerlifting, natación, o sea, hay una variedad de deportes con los que trabajamos. Tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, un montón. Y hay un montón que se podrían desarrollar, pero por cuestión de ir como fomentando en los atletas, ¿verdad? O en las personas que se puede practicar este tipo de deporte. Y son atletas de alto rendimiento, que eso es otra cosa también, que las personas a veces es como, bueno, es que yo conozco a alguien con discapacidad para ver si puede practicar algún deporte. No, o sea, es como el comité olímpico, ¿verdad? O sea, yo puedo llegar y decir, hago triatlón, puedo estar en el comité olímpico. Sí, no. Y va a ser como... Sí, y eso, no. y lo hablábamos también fuera de cámaras, ellos son atletas, o sea, llevan vida de atletas. Yo tengo yo conozco un par de atletas que están en el proceso y es igual nutrición, o sea, alimentación, entrenamiento full, o sea, como que sí tal vez es importante que dieras en ese punto porque tal vez la gente como dice, sí, es fácil clasificar o yo les aseguro que ustedes se ponen, o sea, digamos, por ejemplo, poníamos el caso de Sherman, ¿verdad? Que es creo que me dijiste que era campeón de medalla de oro en Tokio. Sherman no tiene una pierna, ¿verdad? Porque se ha amputado y estoy seguro que me deja a mí botado o sea, y a cualquier persona que corra bien, o sea, me explico, o sea, es altamente competitivo. Y eso es importante que lo mencionemos porque también hay mucho, me imagino que, o sea, parte de las preguntas antes del podcast que me hacían eran eso, como cuál es la diferencia, y eso es importante que lo hayas anotado. Te interrumpí. No, tranqui, sí. Esa parte de alto rendimiento es súper importante, sí, porque ellos tienen la opción también de la parte de psicología, ¿verdad? Digamos que sea conmigo, pero sí con mi colega, la nutricionista y con la fisioterapeuta, o sea, todos trabajamos también a nivel multidisciplinario para que estén cada vez más en el top, ¿verdad? Porque al final son atletas de alto rendimiento, que es otra cosa por completo, incluso a nivel de psicología. No es lo mismo trabajar con un atleta de alto rendimiento con alguien, digamos, que quiere hacer ejercicio, nada más, ¿verdad? Son otras cosas porque la presión que se siente de representar un país y todo, por eso digo, o sea, yo puedo decir, Daisy, voy a meterme en una carrera y voy y es con mi plata y si quedo última a mí no me importa, ¿verdad? Sí. Pero cuando son atletas de alto rendimiento, el nivel de presión que se maneja para representar el país es importante y no cualquiera lo maneja. Sí, en Costa Rica hay tal vez una cultura, o bueno, por lo menos es mi parecer, y porque también he tenido aquí gente que son atletas profesionales y todos coincidimos en el punto en que la cultura del costarricense todavía no está igual que, digamos, la cultura del atleta estadounidense o el europeo, donde ven al atleta como realmente un trabajo, o sea, como el atleta profesional, como realmente un trabajo de tiempo completo, hasta que, pero sí, cada 4 años, cuando son las Olimpiadas o las Paralimpiadas o lo que sea, esperan que ganen medalla de oro. Entonces, sí, que critican. Claro, y todo el mundo critica, y es que aquí somos unos inútiles, es que aquí, pero a la misma vez no está el apoyo, y tampoco ven el trabajo que hay psicológico, el trabajo que hay de nutrición, el trabajo que hay de deportivo detrás de una persona de estas. Quería ya entrando un poquito en este tema, ¿cómo abordás y cuáles son, desde tu perspectiva, las
los temas más importantes mentalmente o psicológicamente hablando para un atleta de este tipo, ¿verdad? Porque cuáles son sus inseguridades más grandes o cómo lo abordás, digamos, qué cosas importantes tenés que decirle o incentivarle para poderlo, digamos, ir armando, pues, por decir. Es como un poco de todo. Lo bonito de trabajar en un espacio como este, digamos, yo que vengo de un espacio privado, ¿verdad? Como un consultorio privado y además toda la vida he trabajado emprendiendo, o sea, sola, ¿verdad? Claro. Entrar a un espacio como un equipo de trabajo ha sido muy bonito porque puedo tener acceso o podemos tener acceso a trabajar en conjunto. O sea, yo puedo hablar, o sea, ahí está la nutricionista, ahí está la fisioterapeuta, ¿verdad? O sea, que nos mantenemos en contacto, pero además tengo el chance de poder hablar con el entrenador, de poder hablar con los papás si son chicos, ¿verdad? Y de poder hablar, o sea, y de ir a observar, que eso es como tal vez de mis partes preferidas, ir a observar y aprender acerca de los deportes. Ir a observar los entrenamientos. Me encanta, sí, claro. Porque es aprender, si hay algo que a mí me fascina es aprender de los deportes, sí, porque es toda una cultura. Entonces, es muy bonito porque se puede trabajar en conjunto y además en el consultorio privado a veces se queda como ahí, ¿verdad? Es como esa hora, ese es como espacio también que es privado, pero yo no puedo trabajar con pacientes, o sea, como en la parte de afuera, porque no da tiempo, ya sea con pacientes deportivos o sí, digamos, vos estás la hora y chao, y se fue a vivir la vida versus en esta que los vivís más. Ajá, que es como una intervención un poco más comunitaria, social, entonces eso es muy chiva. Entonces, de lo que se trabaja depende mucho. La parte deportiva, por ejemplo, no sé si has jugado alguna vez tenis. Yo solo he jugado una vez hace como un mes. Me pareció impresionante. Sí. Pero es uno de los deportes que más me ha tocado aprender este año, porque yo de tenis yo no sabía nada, ¿verdad? Y de los que más me parece, o sea, increíble la parte mental, o sea, lo que tiene que ser, porque tenis es doloroso a niveles como de que un movimiento chiquitito, o sea, si no haces bien un toquecito, o sea, te cambia por completo todo, es como algo mucho de física también. Sí. Entonces, en tenis, por ejemplo, se puede trabajar mucho ese tema de manejo de la frustración, son partidos a veces muy largos, ¿verdad? Pueden llegar a durar hasta 3 horas, manejo del dolor en caso de que los atletas, como algunos si tienen dolor constante por su discapacidad, ¿verdad? Entonces, manejo del dolor, entonces manejo del autodiálogo, distinto a, por ejemplo, un deporte de atletismo de 100 metros, ¿verdad? Donde no hay chance de nada, claro. Donde sí hay que trabajar mucho, ¿no? La concentración, activación, ¿verdad? Cuidar las salidas falsas. Entonces, depende mucho de cada atleta también, de qué es lo que hay que trabajar, pero depende mucho del deporte. Y ahí es cuando entra la parte de conocer el deporte. Y también toca conocer, en el caso de paralímpico, conocer la discapacidad, ¿verdad? Al final son atletas de alto rendimiento y eso es en lo que sí nos enfocamos mucho, pero llegar a tener un conocimiento de cómo la discapacidad puede o no afectar el deporte en sí, ¿verdad? Por ejemplo, con un tema como de dolor, ¿verdad? Si hay un dolor crónico ahí, entonces hay que trabajar constantemente eso. Y me imagino que ustedes, la relación que desarrollan con los atletas tiene que ser bastante estrecha porque, como vos bien decís, los estás viendo entrenar, los estás viendo casi que comer. Ellos digamos, tienen un horario donde entrenan o cómo funciona, digamos, unos días ves o vos tenés que ir, digamos, porque en el Estadio Nacional no hay canchas de tenis, entonces tenés que ir, vos vas a donde ellos juegan tenis y así. Sí, cada uno tiene sus lugares de entrenamiento y todo, entonces ahí es como... O sea, ¿Y tienen, me imagino, un control mensual o cómo funciona el tema del control? Con citas, depende de qué tanto tenga que trabajar. Hay algunos que sí, tal vez los veo una vez al mes, otros que cada 15, otros que semana, dependiendo. ¿Y eso es obligatorio o depende de si si entras al comité, es obligatorio que tengan la cita de psicología, la cita de nutrición o básicamente depende de cada quien? Tal vez lo que queremos que sea como arduamente recomendado. Arduamente, sí. Dependiendo también del proceso en el que esté, porque por ejemplo, tal vez pueden entrar algunos nuevos que sí, pero en este momento sí, por ejemplo, estamos enfocados en los atletas que van para Santiago, que son los Parapanamericanos, y París, ¿verdad? Que es el próximo año. Entonces, son como prioridades y ahí ya vamos como desarrollando, pero... Así más o menos. Bueno, me parece chivísima e interesante que dichosa que tenés ese trabajo, porque además creo que estás ligando
dos de las cosas que de la conversación que hemos tenido en poco tiempo he notado que te gusta, que es como la parte de psicología con la parte deportiva. Entonces, de ahí estás súper bien. ¿Cómo, qué tan diferente es para vos o cómo haces para cambiar el chip, digamos, cuando tenés que atender a un atleta versus cuando te tenés que atender a una persona, o sea, digamos, en clínica, en digamos, clínica, normal. ¿es fácil cambiar ese chip o tenés que literalmente hacer como un seteo mental de, ok, ahora paso de ser la psicóloga deportiva a la psicóloga, no sé cómo se dice, clínica, sí. Sí. Porque fuera de cámaras me decías que estás entrenando, trabajas en el comité en la mañana y en la noche te vas a dar consulta privada. Ajá, exacto, sí. En el día estoy en el estadio y en la noche voy al consultorio privado. Yo lo veo como sacar carpetas, ¿verdad? Incluso cuando llega un paciente nuevo, del cual no sé nada, ¿verdad? Cuando se sienta al frente y me comienza a contar, voy como categorizando, ¿verdad? Como, bueno, por cuál tema va a ir para ver si sí puedo ayudarle, porque incluso hay temas en los que no, ¿verdad? A nivel de consultorio, yo digo que soy como el doctor general, ¿verdad? Como una psicóloga general, o sea, puedo atender diferentes cosas, pero a nivel de especialidad, o sea, si hay algo que yo no puedo atender, por X o Y, refiero a algún colega que sí tenga más especialidad, ¿verdad? Pero al final lo veo como lo mismo, o sea, es como estar al frente de una persona y acompañarla en su proceso, que eso es lo que yo más valoro de mi trabajo, que valoraba también como instructora. O sea, a mí lo que más me encantaba de ser instructora era acompañar a alguien en su proceso de mejorar la relación con el ejercicio, de adherencia también, y después ojalá soltarlo. O sea, esa como instructora era mi principal, digamos, meta. Que la persona me dijera, Gre, ya lo logré, ya soy súper constante con el gimnasio, ya no necesito tus servicios como entrenadora personal, qué sé yo, y yo feliz, porque como instructora eso era lo que yo más quería, incluso acompañar a una persona literal a cruzar la meta, qué sé yo, prepararlo para una carrera, eso era lo que más me gustaba. Entonces, pasar ese valor de acompañamiento a psicología se me hizo, digamos, relativamente fácil, porque fue como, ok, igual es acompañar a una persona que la intención, por más dolorosa que sea, también va a ser que no lo vuelva a ver, ¿verdad? O sea, como que en algún momento distanciemos las citas y que sea como chao. Y en psicología deportiva es un poco distinto, al menos en el espacio tipo en el que trabajo, porque seguro sí constantemente los veo, pero el objetivo siempre va a ser como acompañarlos lo más que pueda posible, y ojalá cumplir sus metas, ¿verdad? Y si terminan ahí, pues bien, soltarlos, y si siguen, pues seguir trabajando constantemente. Claro. Entonces sí hay que hacer como un cambio de chip, digamos, porque por lo que me explicas. Pero es interesante que tengas el abanico de opciones, ¿verdad? También abierto, como que puedas estar hablando de cómo ser mejor en cierto deporte basado en y de un punto a otro de un problema que una persona pueda tener en su vida o también la parte de introducción al ejercicio, que es la parte también que quería que conversáramos un poquito. ¿Vos por qué crees o cuál crees que sean las razones más importantes por las cuales una persona que tal vez quiera hacer ejercicio le cueste tanto dar ese primer paso? O entrar a un gimnasio o un ambiente nuevo. Y después una segunda pregunta sería, ¿qué le dirías a esa persona que tal vez nos está escuchando en este momento, ¿verdad? Que tal vez está queriendo ir, pero no se atreve. ¿Qué le dirías? Verás que ese es uno de los temas que más me interesan, más como socióloga que como psicóloga. O sea, como encontrar qué es lo que hace que las personas tengan ese clic, ¿verdad? Ese gusanito de lo intento y no lo logro, lo intento y no lo logro, y de repente lo intentan y lo lograron. ¿Verdad? A mí me gusta, o sea, es de mis cosas preferidas y era tal vez lo que más hacía en la página, ese acompañamiento, de descubrir cuál es tu movimiento preferido. O sea, a nivel de ejercicio, ¿verdad? E ir descubriendo un poco, incluso con qué era lo que te gustaba antes. Hay mucha gente que se mete al gimnasio, o la gran mayoría, porque yo digo que es el que mejor mercadeo tiene, ¿verdad? O sea, es como pensamos, en ejercicio voy a comenzar a hacer algo y me meto en el gimnasio. Y en Costa Rica hay una cantidad, o sea, increíble de lugares de acondicionamiento físico, entonces es lo más accesible. Entonces me meto porque es lo que más conozco, o lo que más se conoce, pero no precisamente es lo que
me va a hacer bien, o sea, claro. mi espacio, ¿verdad? Y entonces, lo primero, antes de meterse de una vez a algún lugar o antes de comenzar a hacer ejercicio, es como preguntarse, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que realmente me motiva o en qué me va a llenar o en qué número de prioridad está en mi vida, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, sí, quiero comenzar a hacer ejercicios. Ok, bueno, ¿saben cómo está tu rutina? Y tal vez, no sé, es una chica que trabaja tiempo completo y que además está sacando unas materias en la U todavía y que, no sé, se encarga de algo en su casa. Y cuando vamos viendo es como, bueno, ok. El tiempo está limitado. Ajá, entonces, ¿de qué número de prioridades es el ejercicio en tu vida? Si las personas dicen, de 7, ok, o lo tratamos como 7 o lo subimos, ¿verdad? O sea, las dos están bien, ¿verdad? Entonces, cuando aliviamos esa presión, es como, bueno, ¿cómo trato una prioridad de 7? Es, ok, y puedo hacer un poquillo los sábados. ¿No está bien? Comencemos con eso. Las personas también a veces empiezan con ese boom, ¿verdad? De 4 veces a la semana, 1 hora. ¿Y qué es lo que sucede con ese camino? No es que no sea positivo ni nada así, sino que es un camino un poquillo complicado porque sí, la primera semana fui 4 veces, súper. La segunda semana, de ahí ya algo sucedió, ¿verdad? Entonces fui 3 veces y entonces ya se siente como, la tercera semana otra vez 4 veces, todo bien, y a la cuarta semana 2 veces porque, de ahí no sé, porque la chica le vino la menstruación o porque y por ahí salió algún evento y entonces ya esa cuarta semana se siente un bajón. Sí, como que siente que... Un fracaso. Lo que, sí, exacto. Lo que te entiendo es tal vez como poner metas que sean realistas acorde a tu horario y a tus prioridades para que te sientas bien si le das check. Ajá, porque lo que necesitamos es reforzar la conducta también. Claro. No solo ver qué tan importante es, sino reforzar la conducta. Entonces, esa cuarta semana que se hizo 2 veces, se siente como ese fracaso, ¿verdad? Entonces ya es como... bueno, sí, en vez de decir, hice 2 veces que antes no hacía. Ajá, exacto. Claro. Y la gente subestima la importancia de 1 vez a la semana, porque la gente no es nada. Y es un camino más largo, pero más sostenible. Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque entonces digo, ok, voy a empezar 1 vez a la semana. Ok, la primera vez lo logré, check. Segunda vez, igual, segunda semana, lo más seguro es que sí. Pero la tercera semana ya es como, ok, ya tengo ganas como de un poquillo más, ¿verdad? Entonces al rato para la cuarta semana o lo hace más intenso o sube a 2 veces o se mantiene con 1 vez a la semana y ya fue 1 mes de check. Y para el segundo mes tal vez ya sube a 2 y entonces esas 2 veces a la semana que en el camino anterior se sentían un bajón, como un fracaso, en este va a ser como un logro. Y así se va hasta que muchas veces ya se termina con 4 veces a la semana incluso, pero de a poquitos. ¿Por qué? Porque entonces ya logré hacer el espacio en mi rutina, ya logré sentirme, digamos, como reforzada de que es algo de lo que soy capaz de hacer. Ya se vuelve parte de mi identidad, que eso es súper importante para sostener algo, claro. ¿Verdad? O sea, vos que haces CrossFit, ¿verdad? Es parte de quién sos, ¿no? Sí, o sea, 100%. La gente te conoce fijo como alguien... No, y no solo eso, sino que a mí me cambió la vida. O sea, exacto, entonces es parte de quién es Gonzalo. Así como yo a nivel deportivo también es parte de lo que soy. Sí, claro. Si no forma parte, o sea, en el momento que ya la parte deportiva o de actividad física es parte de la identidad, ya te comienzan a regalar cosas, qué sé yo, si haces yoga ya te regalan un par de blogs, si haces pole dance, entonces ya como, la chica que hace pole, entonces ya eso es un paso súper importante para la adherencia, porque es como, esto es lo que soy, y ahí es muy difícil dejar algo que yo soy, entonces la adherencia va a estar, y es un camino más largo, tal vez con más cansadillo, pero empezamos con 1 vez a la semana, y la gente subestima muchísimo esa vez a la semana, por ese lado, porque dices que no veo resultados, que ese es otro tema. ¿Cuáles resultados estamos esperando? Claro. Casi siempre son físicos. Sí, bueno, interesantísimo, y creo que me gustaría, digamos, tal vez aportar, y no, yo no soy, digamos, psicólogo ni nada por el estilo, pero desde mi punto de vista, a veces, porque como bien decís, yo entreno 5 veces a la semana, todas las semanas, pero no siempre estoy como motivado para entrenar. ¿Me explico? O sea, no, ya digamos, para mí se volvió algo más de disciplina, y algunos días sí estaré motivado, otros días no, y así funciona. Pero lo que sí noto es que muchas veces
hay que dejar como que la disciplina, y esto es este refrán, digamos, o este punto lo escuché de un nutricionista con el que tuve entrevista también, podcast aquí también, y él me dijo, es que hay que esperar a que la motivación alcance a la disciplina, porque yo me imagino que en estos casos que vos estás diciendo, de la persona que empezó con una vez a la semana y tal vez no vio resultados inmediatamente, pero continuó haciéndolo una vez a la semana, después pasó a ser 2, después pasó a ser 3, eventualmente esta persona va a decir, puchica, me siento con menos grasa, si es que son físicos sus metas, o si mentalmente voy a empezar a hacer ejercicio para bajar el estrés y se está sintiendo más relajado en el trabajo o más tranquilo en sus relaciones interpersonales y está viendo tal vez como un avance o algo positivo de tan solo hacer 2 o 3 veces a la semana, inmediatamente va a decir, mira, esto me funcionó, subamos la dosis. Y entonces ahí es donde yo pienso como que hay que dejar que la motivación alcance a la disciplina. ¿Me explico? Para ya después, después se vuelve parte de tu identidad y ya no sé si hay ciencia detrás de esto, pero yo imagino que si vos haces constantemente algo por cierta cantidad de tiempo, se vuelve ya como mecánico y ya lo más bien te hace falta si no lo haces. Es parte de la rutina de uno, sí. En eso de la motivación, a mí me gusta también verlo como que la motivación es una consecuencia, no es un requisito. Exacto. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, esto sucede mucho también como a nivel de pacientes, por ejemplo, con depresión, ¿verdad? Que es como que pierden las ganas de hacer muchas cosas, y es como, no tengo ganas de levantarme la cama, no tengo ganas de cepillarme los dientes, es como, está bien, ¿qué tal si partimos de que no vas a tener ganas? ¿Qué tal si partimos de que ahí no, o sea, no va a haber ese motor, pero igual lo vamos a hacer porque te hace bien, ¿verdad? Algo parecido es a veces con el ejercicio, ¿verdad? No solo todo este tema, porque hay mucho abordaje de cómo podemos ayudar a una persona que se mueva más, ¿verdad? Pero cuando las personas están un poquillo ahí trabadas, ¿verdad? Es como, ¿qué tal si lo hacemos sin ganas? Y empecemos con 20 minutos, ¿verdad? Y la motivación es una consecuencia, ¿por qué? Porque fue ese check, bueno, lo hice. Tal vez no fue como, wow, ese bliss, ¿verdad? Que siempre tenemos, pero... sí, check. Check, o sea, como ese check, ¿verdad? Poquito a poco, si logramos que la persona se concentre en cositas de motivación, o sea, como en el momento, por ejemplo, que bien se siente, o logré esto, en lugar de todo lo que duele, todo lo que se sufre, cada vez que se hace, va a lograr tener como ese mindfulness, ¿verdad? De estar presente, de esto me hace bien, y entonces eso va a ir reforzando y va a ir reforzando y va a ir reforzando constantemente, y poquito a poco se va volviendo parte de la rutina. No precisamente puede ser que siempre lo disfruten, ¿no? Porque vos como atleta lo sabemos, o sea, no siempre lo disfruto. Yo no me levanto a las 4:20 de la mañana diciendo, wow, sí, ustedes los atletas para mí son, o sea, no. y los corredores yo no entiendo, o sea, digamos, sí, uno sufre y todo, pero ustedes se levantan a las 4 de la mañana, están locos, tienen que estar locos. Son 2 sesiones antes de ir a trabajar, o sea, no. Sí. No, y lo hacen y usted uno sale, bueno, yo que vivo por aquí, uno sale a Lindora a las 5 de la mañana, un domingo, y hay gente que lleva ya 10 kilómetros, o sea, es una locura, pero bueno, mi respeto. Pero es como eso, no es como que yo tenga ganas, claro, sino que ya, bueno, hay un proceso de identidad larguísimo, en mi caso, de... sí, se vuelve hábito. 15 años, sí, de algo que ya hago, ¿verdad? Claro. Y digamos, y cómo... Y eso desde la parte de iniciar, y después una vez que ya la gente está, digamos, dentro del gimnasio o dentro del deporte, ¿qué le dirías o cómo, qué consejos le podrías dar a esa persona? Ya tocamos un poquito el tema de la motivación, pero ¿qué consejos les podrías dar a esa persona para que lo pueda hacer perdurar en el tiempo? Digamos, sí, básicamente eso sería, a lo largo de los años, sí, como que lo vuelva un hábito, una rutina porque hablábamos, tiene que ver mucho con el tema de la motivación, uno no puede depender de la motivación, y mucha gente depende de la motivación. Eso es otro de los temas que a mí me encantaría, de hecho lo tengo pendiente ahí como a nivel de sociología, digamos, como investigar. ¿Por qué? Porque mi papá tiene 63 años, yo entreno con mi papá, vamos a hacer el Ironman juntos, ya lo hicimos en el 2000, todos lo hacemos juntos, entonces 63 años, 62 años, tiene desde los 16 que hace ejercicio, ¿verdad? Entonces, y él se topa como gente de su edad por ahí que lo saluda, que son señores de 60, 70 años que son corredores, porque mi papá originalmente es corredor, ¿verdad? Y yo, ¿cómo se hace para mantenerse 40 años en movimiento? Sí.
muchas de las hipótesis que tengo, porque tendría que comprobarlas, ¿verdad? Ya como con una investigación, es que tiende a hacer mucho a flexibilidad, en el sentido de que ir poniendo metas flexibles, ¿verdad? Por ejemplo, la gran mayoría de personas empiezan por la parte física, todo bien, pero es una meta que se cae muy fácil. Sí. ¿Por qué? Primero porque no es inmediata, o sea, y tiene un tope, ¿verdad? Tal vez una meta un poco más intrínseca, como ese placer, como el desestrés, se logra un poquito más. Yo siempre hago el chiste que es como que si estuviéramos haciendo ejercicio y yo no es como que diga, sí, en este momento siento, ¿verdad? Como bajé ese porcentaje de grasa o como estoy evitando el infarto en 30 años, si es una meta de salud. O sea, no, en ese momento no se siente eso. Yo necesito algo inmediato, que se sienta bien, que se sienta rico. Y en ese momento puede ser, aunque sea ese bliss de, ¿verdad? O sea, como que lo hice, ¿verdad? Entonces, sí he visto que son personas que son un poco más flexibles a nivel de metas, que no se concentran muchas veces tanto como en números. Si vos puedes ir notando a los señores, o sea, señores o señoras que siguen haciendo, si acaso muchos no llevan ni reloj, o sea, van y corren, y regresan. Vieras que esa es una de las cosas que a mí más falta me hacen. Yo definitivamente, y aplicando un poco lo que estás diciendo a mi caso, ¿verdad? Que es el que básicamente la referencia que puedo hacer. Yo soy una persona altamente competitiva, muy competitiva, y a mí me motiva la competitividad, pero es agotador y es total y completamente no sostenible en el tiempo, y lo tengo totalmente claro. De hecho, también fuera de micrófonos hablábamos que yo creo que yo 10 años compitiendo en CrossFit y ya estoy agotado. ¿Me explico? Y anteriormente hice fútbol y terminé agotado, y hice racquetball y terminé agotado, porque o sea, digamos, es esa constante necesidad de comparación, porque ser el mejor, sí, tratar de ser, y entonces si no estoy, y una de las cosas que a mí más falta me hace de cuando empecé a hacer CrossFit es simplemente disfrutar no que no disfrute mi entrenamiento, pero simplemente poder ir a hacer una clase de CrossFit y decir, qué delicia. Me explico, o sea, ya la hice, check, sin pensar en cuánto peso alcé, qué tiempo hice en el workout, cuánto me moví. Y eso es algo importantísimo en lo que diste, porque también he hablado con corredores que le empezaron simplemente corriendo porque les gustaba correr, se metieron en un proceso competitivo y ahora literalmente no pueden salir a correr sin el Garmin que les dice qué pace van. Si Eduardo está descargado. Ah, sí, no. No salen. Exacto, no salen. Y ya no simplemente es eso de como, voy a ir a correr media hora para sentirme bien. Y yo creo que el hecho de tener flexibilidad, esa palabra que dijiste, para mí fue súper importante, porque, digamos, yo estoy ahorita en un punto donde estoy casi que listo para dar el paso de ser un atleta muy competitivo a tratar de volver a disfrutar el deporte simplemente porque me gusta hacerlo, volver como a enamorarme de ese proceso, pero va a conllevar probablemente cambios físicos que no me van a gustar en el momento, porque obviamente el volumen de entrenamiento va a bajar mucho, y segundo, el hecho de dejar ir, que es muy difícil. Me explico, muy difícil, el hecho de dejar ir la parte competitiva, porque se ha vuelto parte de mi identidad, y estoy seguro que la identidad de un montón de gente que hace deporte, como en el caso tuyo el triatlón, digamos. ¿Y qué pasa cuando ya yo deje de competir? ¿Será que ya la gente, qué sé yo, no me va a apreciar tanto, o lo que sea, que se le puede llegar a uno a meter a la jupa? ¿Me explico? Y es que es una buena característica, la parte competitiva. En mi caso, más bien yo soy al revés, yo no soy competitiva. Por eso es que no compito en sí, sino que yo lo hago por la experiencia, que es mucho lo que hablo en la página, por el tema de mi papá, ¿verdad? O sea, yo todo lo hago con mi papá, y es como esa experiencia de que yo, ¿verdad? Yo siempre cuento, o sea, cuando yo tenga, o sea, cuando mi papá tenga 80 años, espero que me dure más los dos, ¿verdad? Yo, o sea, ¿qué me voy a estar recordando yo ahí de mi mejor tiempo, de mis piernas? Sino, o sea, yo lo que voy a estar acordándome ahí es como, ¿te acordás de la vez que estuvimos metidos en la montaña y que yo estaba llorando cruzamos la meta? Eso, o sea, la experiencia, volvemos al tema, es uno de las cosas que yo creo que también ayuda a que las personas se mantengan más en el largo plazo. No solo la flexibilidad de metas y de movimientos, es decir, pues estás en CrossFit ahora, puede ser que ya quieras cambiar y no sé. Sí, jugar canica, lo que sea. Exacto, lo que sea. Entonces es como seguir en movimiento, no seguir en movimiento en lo que estoy, ¿verdad? Puedo ir cambiando y modificándome a nivel deportivo, ¿verdad? Manejo de frustración con lesiones también es súper importante, y algo súper importante también es concentrarnos en la experiencia y en la comunidad. La comunidad sostiene muchísimo. Claro.
¿verdad? Porque al final de cuentas somos seres sociales. Entonces, por ejemplo, mi papá siempre me dice que a él se sigue moviendo, no solo porque es parte de quien es, sino porque lo hace también conmigo. Sí. Y entonces ya se vuelve una actividad papá-hija desde hace muchísimos años. Y eso me parece chivísimo e importantísimo. De hecho, es parte del éxito que ha tenido el CrossFit, digamos, que es otro. Y porque es una comunidad, ¿verdad? Estás tirando barras con gente a la par tuyo, estás experimentando, aunque la intensidad relativa a cada persona, entonces puede ser que estemos experimentando lo mismo. Esa parte de comunidad ayuda mucho. Si tienes una persona con quien salir a correr, si tienes una persona con quien, qué sé yo, jugar lo que es tenis, se vuelve una actividad más que puedes hacer, ¿verdad? ¿Qué tan importante, y me gustaría tocar también con el tema de tu papá, porque lo has visto a largo plazo, ¿verdad? ¿Qué rol juega el deporte en la salud a largo plazo, tanto mental como física? Por ejemplo, puedes poner el ejemplo de tu papá o cualquier otro caso que hayas visto para mí, personal. Sí, el ejercicio, o sea, es una herramienta más para la vida, ¿verdad? Como tal vez para otras personas puede ser, no sé, la parte de lectura, o sea, digamos, hay muchas formas como de generar esas herramientas o lo que el ejercicio nos da, pero yo veo que nos fomenta mucho esa capacidad de seguir adelante. Por ejemplo, mi papá tiene una historia de hace unos bastantes años ya de cáncer de próstata, ¿verdad? No solo se descubrió a temprano momento, gracias también a que siempre ha estado consciente, ¿verdad? Como de su salud, claro, sino que la recuperación fue muy rápida, ¿verdad? También porque su cuerpo estaba, digamos, de cierta forma protegido. Y su mente, ¿verdad? O sea, ver a mi papá, que es un maratonista, que ha hecho el Chirripó, o sea, la carrera del Chirripó como 13 veces. O sea, y la fortaleza mental que da eso. Ajá, a que su meta era dar una vuelta a la cuadra caminando o de la cama al baño. O sea, en su momento fue súper impresionante. Claro. Pero yo dije, acá es donde de verdad, gracias al ejercicio, tenemos muchas herramientas, que yo no digo que las personas que no hagan ejercicio, porque a veces eso sucede, que tendemos como a moralizar el ejercicio y somos mejores personas, y es no otro, es así. otro post que vi en tu página. Bueno, sí. Sí. Bueno, es tal vez conversarnos un poquito de eso. Sí, o sea, como que a veces nos creemos un poquillo más, pero yo lo veo como una herramienta más. O sea, tal vez hay personas que generaron esa resiliencia de otra forma y no precisamente totalmente de acuerdo, de parte del ejercicio, porque habemos, o sea, como que a veces tendemos, cuando estamos muy metidos en esto, como a evangelizar, verás, como todo el mundo haga ejercicio, porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Juzgar a las personas que tal vez no se mueven tanto como se mueve uno. Y volvemos al tema de prioridades y tiempo, ¿verdad? O sea, yo tal vez, o sea, uno de mis miedos cuando entré a trabajar ya como en esta rutina que tengo, uno de mis miedos fue como, ¿y en qué momento voy a entrenar? Porque como emprendedora podía ir a correr a las 10 de la mañana. Y por dicha no lo dejé, porque tengo una familia que me apoya, que es súper importante también, que es algo que no todo el mundo tiene, ¿verdad? Familia o parejas que no los apoyan, sino que también todo mi contexto estaba hecho para facilitarme. Los 15 años que tengo moviéndome era como, bueno, corro a la madrugada, digamos, corro lo que hacía más temprano y ahí me voy acomodando, ¿verdad? Entonces, por dicha no lo dejé, pero mucha gente, entre tanta rutina, entre las presas de ahora y todo, es como si solo puede hacer, o si no puede hacer también, está bien, ¿verdad? O sea, es como... Sí, encontrará su escape en otra cosa, ya sea en la lectura o otras cosas, y está totalmente bien. O sea, a mí sí me gusta como tal vez promover, digamos, que lo hagan. Yo creo que sí es sano, porque el cuerpo anatómicamente está hecho para moverse, y lo que no se mueve se atrofia. Eso es igual que pero a la misma vez... Igual que la mente. Exacto, a eso iba. Igual, a la misma vez, también es súper sano de un pronto a otro agarrar un libro o qué sé yo, o ponerse a hacer algo que trabaje la mente, porque al final del día no solo somos seres físicos, ¿verdad? También somos seres emocionales, somos seres pensantes, somos seres sociales. Entonces, el balance creo que es para mí lo más importante, que curiosamente a la hora de ser un atleta, y vos que lo ves con estos, estando en el comité, es difícil, ¿verdad? Porque el atleta generalmente pierde, digamos, cuando yo estaba en lo más y mejor de mi entrenamiento CrossFit y no veía a mis amigos. Sí, no. Me explico, era imposible. O sea, algo tenía que sufrir. Y yo tomé la decisión de que en ese momento lo que iba a sufrir era la parte social. Entonces, todos esos temas de balance, yo creo que
producen efectos de longevidad en poder hacer el deporte. Y pues conversando con vos, sí. Sí, que esa parte de balance también, vos tomaste la decisión, por ejemplo, pero fue súper importante que dijeras, yo tomé la decisión. Sí. Es decir, desde un tema de responsabilidad, que yo sé que esto puede acarrear ciertas consecuencias, ¿verdad? Como el dejar de ver a mis amigos o a mi familia, es como que acepto las consecuencias que esto trae, porque en este momento me voy a... Ajá, exacto. Sí, que eso es súper importante. Y fue una decisión súper difícil. O sea, fue, digamos, yo me acuerdo que gracias a Dios no perdí tantos amigos, digamos, porque pude retomar, pero yo me acuerdo, y también o sea, el círculo social mío cercano me apoyó en la decisión, entonces tal vez fue un poco más fácil tomarla, pero sí, definitivamente, como dijiste bien, es una decisión y es una decisión difícil de tomar, ¿verdad? No es fácil decir, no, tengo que levantarme a las tal hora a entrenar, entonces no puedo salir, o no, si salgo sé que voy a tomar y comer mal, entonces prefiero evitarlo. Por eso ese nivel ya en el pico de alto rendimiento, ¿verdad? O en esa cúspide, ¿verdad? Donde no todos pueden estar, y no es que esté mal, sino nada más como ciertas características, ¿verdad? Que hay personas que dicen, es que yo no, o sea, yo no te suelto esto, y está bien, es como no, bien. Está bien, o sea, no sueltes esto porque no vas a estar ahí, ¿verdad? O sea, no vas a estar en esa parte de entrenar a full, y está bien, pero es hacer las paces también con eso, porque también puede ser moverse por moverse, o la variedad de cosas que podemos hacer en el movimiento, y sin perder de lado otras cosas que también son importantes. Y que nos dan alegría, porque al final, o sea, digamos, decía que ciertas cosas por eso hablo como el balance, o sea, digamos, como que si al final se trata de ser feliz y estar sano, entonces lo que sea esa combinación para vos, pues creo que es importante. Gretel, nos va ganando el tiempo, pero yo sí quería como que si tuvieras que dejar algún mensaje para esa persona que nos está viendo en este momento, que está tal vez pasando por un mal momento, o tal vez está a punto de animarse a hacer ejercicio y no se ha animado, o tal vez un mensaje que personalmente vos quieras dejar, porque sé que has sido muy exitosa con tus páginas y con lo que haces, entonces me gustaría como que fuera algo breve, pero que sí elaboraras en alguito que quisieras decirle a esa persona que nos está oyendo, que tal vez necesita ese apoyo o ese último empujón o algo por el estilo para dar el paso que quiere dar pero no se atreve. Ok, para alguien que quiere dar el paso pero no se atreve, o que lo ha intentado muchas veces, yo le diría que primero se tome el tiempo de eso. ¿Para qué lo querés hacer? ¿Para qué lo querés hacer? ¿Cuál es el tiempo real disponible que tenés en este momento? Y que no subestime esa una vez a la semana. O sea, que se anime más bien a perderle, no sé, el miedo a una vez a la semana, ¿verdad? Ahí poquito a poco tal vez puede ir aumentando más el tiempo, pero que pruebe eso, o que pruebe diferentes formas del abanico tan grande, ¿verdad? A veces no es que no estamos hechos para el ejercicio, sino que el ejercicio que escogimos no está hecho para mí, ¿verdad? Y habiendo tantos deportes en este momento, o sea, puede ser que, digamos, yo hace mucho tiempo tuve a un chico que era como que los papás, era como, sí, hagamos ejercicio funcionales, y ahí el chico como que no quería, y al final el chico era como más, que le gustaba más la parte intelectual, y terminó en ajedrez, que es un deporte, claro, ¿verdad? Entonces, que se dé el chance también de probar las cosas y de fallar. Es solamente principiante, que te iba a comentar, pero después, o sea, es como, démonos el chance de probar diferentes formas de movernos, y si fallamos pasamos a otra cosa y listo, así como es con la comida. La única forma de saber qué nos gusta comer es comiendo. Exacto. La única forma de saber cómo nos gusta movernos es tratando todo. Exacto. Creo que eso sería como de las muchas cosas que puedo decir con lo que pueden empezar, ¿verdad? Que se den el chance de probar cosas una vez a la semana. Está interesante y súper válido, porque al final, como bien vos decís, de ahí es dar ese paso, me gustó, esto no me gustó, y ahí ir encontrando dónde está el nicho de uno, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Gretel, me gustaría, si hay alguien ahí que esta parte al final también me gusta, como que yo digo la parte de vender, pero es realmente que igual aquí la producción nos va a ayudar con tus redes sociales y con todo lo demás, pero ¿a dónde te encuentra la gente?
si alguien quiere una cita con vos, a dónde atendés, en fin, como que te vendas la parte de ventas. La parte de ventas, porque tengo muchas cosas de venta. Exacto, dale, a promocionarlo todo. Es súper tele. Exacto. Bueno, la página en sí de ejercicio y salud mental es Body Positive Workout. Okay. Ahí en este momento lo que tal vez puedo ofrecer un poco más son talleres, qué sé yo, si alguien es entrenador y quiere tener un poco de guía, o gimnasios donde quieran tener charlas en relación a psicología, en relación a mejorar la relación con el ejercicio, o entrenadores que se quieran ir capacitando un poquito más como en esa apertura, por ejemplo, de cómo ayudar a las personas a la adherencia, o cómo intentar tener un discurso, ¿verdad?, como más abierto. Esa es la página. Super. Body Positive Workout. Ahí estoy constantemente poniendo contenido. Okay. Bueno, en historias últimamente, no tanto. En posts. Sí, es un poco difícil. Sí. Pero bueno, esa es la parte de psicología y salud mental y ejercicio, perdón. La parte del consultorio es el sillón amarillo. Esa es psicología general, atiendo en Cartago, en Los Ángeles, y virtual, ¿verdad? Esa es como la parte más de consultorio de psico. ¿Y te escriben ahí? Me escriben ahí sale mi número y todo. Super. Ahorita sí, tengo que ser sincera, tengo agenda cerrada por cuestión de tiempo, pero me pueden seguir ahí y apenas ponga espacios, pues, perfecto. Pues que se contacten. Y otra página que tengo con un colega, que eso sí te iba a mencionar, que al rato te funciona en esta parte de estar presente. Tenemos un deck de cartas de mindfulness aplicadas al ejercicio que se llama Tiempo Fuera. Ahí traigo, o sea, como para enseñártela. El deck de cartas de mindfulness son cartas como con ejercicios para poder guiarme de cómo estar presente en el deporte o en la actividad física o en el ejercicio. Le funciona a entrenadores, le funciona a atletas, ¿verdad? Entonces ese es un deck ahí que teníamos que sacamos y que está a la venta también. ¿Y a dónde lo consigue la gente? En la página Tiempo Fuera, hacen el simpe y lo mandamos por correo o coordinamos para entrega. Buenísimo. Y eso sería... Bueno, ya saben. No, y Gretel, pues agradecerte, ha sido realmente chiva para mí sentarme a hablar con vos un rato. Puedo aplicar o cosas de lo que nos has contado a mi vida, a mi entrenamiento, y también ver en qué otras cosillas estaba fallando y qué otras cosas sí voy como más o menos por el camino correcto, y ratificar ciertos puntos. Y creo que mucha gente que nos vio, sean o no sean atletas, pues también pudieron absorber ese contenido valioso que nos contás. Muchísima suerte con el tema del comité paralímpico, y de ahí nos estaremos viendo, y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Gonzalo, y a todos los que están escuchando y viendo. Buenísimo. Nos vemos. Chao. Gracias. Si te gustó este podcast y querés ver más contenido de este tipo, no olvides seguirnos en la plataforma de tu preferencia.